Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberos inscrito en este seminario. Bueno, me llamo Juan José Gascó, soy fisioterapeuta, PNI y bueno, siempre me gusta decir que soy trasplantado renal. Llevo trasplantado renal desde el año 98, llevo más de 21 años con trasplante renal. Bueno, soy un gran fan de la ozonoterapia. Ahora os iré comentando cómo la aplico yo. Llevamos alrededor en nuestra clínica, la clínica Alejandro Sanz Salud Integrativa, que está en Valencia. Somos un centro deportivo, somos tienda de nutrición, somos piscina cubierta y descubierta, además de ser una clínica de salud integrativa. Llevamos pues más de un año ya aplicando la ozonoterapia, siempre en ampollas, y bueno, en ampollas y el gástrico, bueno, y algún que otro producto más, el aceite ozonizado, etcétera, etcétera, pero yo os voy a hablar particularmente de las ampollas y bueno, vais a ver que realmente es muy efectivo a nivel clínico porque aparte de poneros estudios científicos, os voy a poner casos prácticos que hemos tenido nosotros en clínica y que para mí son unos resultados sorprendentes, porque tenéis que pensar que el ozono no tiene efectos secundarios, no es tóxico, incluso en personas como yo que tomamos inmunosupresores lo podemos tomar sin ningún problema. Vale. En la presentación no solo os voy a hablar de las aplicaciones del ozono, porque el ozono por sí solo, desde el punto de vista de la salud, no tiene un efecto, digamos, de que por sí solo sea el solucionador de todos los problemas, ¿no? Tiene que haber un buen estatus inmunológico, es decir, el sistema inmunológico tiene que tener una respuesta determinada de la que voy a hablar ahora un poquito. Y yo normalmente utilizo siempre el ozono en sinergia con otras suplementaciones, aparte de con estilo de vida, que es lo que realmente nos da el éxito de todas las terapias. El ozono es muy bueno, pero siempre acompañado de otros patrones. Lo primero de lo que voy a hablaros es del estatus inmunológico. Es algo de lo que se está empezando a hablar mucho ahora y creo que es un concepto que poco a poco se va a hablar mucho más de lo que es el estatus inmunológico, ¿no? ¿Qué es el estatus inmunológico? Bueno, pues como podéis leer ahí, es la posición que ocupa nuestro sistema inmune dentro de la escala que se encuentra entre la respuesta óptima frente a una agresión, bien sea una lesión o una infección, y la respuesta desadaptativa, o sea, la no respuesta, por llamarlo de alguna manera. Luego veremos qué es una respuesta desadaptativa que conlleva a la muerte, ¿no? Como podéis ver en el gráfico que tenéis a la derecha, nosotros nos movemos siempre en una zona neutra. No podemos siempre estar al 100%, pese a que la OMS, ¿no? la definición de la OMS pues dice, ¿no? el elevado nivel de bienestar físico, mental, social y capacidad de funcionamiento. Eso es muy difícil de conseguir y sobre todo de mantenerlo. Es posible que tengamos temporadas que rocemos más ese pico, pero sí que es verdad que eso, mantenerlo en el tiempo, es muy difícil y puede conllevar también un estrés querer mantener eso que nos puede llevar a enfermedad. Y por otro lado tenemos la otra parte, la parte izquierda, ¿no? Que es la pérdida de salud, donde se van presentando síntomas y signos de diferentes enfermedades que en muchas ocasiones la medicina tradicional, la alopática, no tiene en consideración, como pueden ser el sobrepeso, como puede ser la pérdida de calidad del sueño, como puede ser comer comida basura, como puede ser el sedentarismo, etcétera, etcétera, como puede ser la exposición a tóxicos, metales pesados, bueno, un montón digamos, de condiciones, ¿no? Que la medicina tradicional no contempla ni siquiera en una anamnesis, y en cambio nosotros desde la PNI, ¿no? Desde los que nos dedicamos a la salud integrativa, sí que tenemos en cuenta, ¿no? Y que si no les hacemos caso en una primera hora, bueno, como sabéis, pues poco a poco van aumentando su volumen, van aumentando los cachetazos, ¿no? Van aumentando de intensidad, y puede llegar un momento en que se nos presente una enfermedad grave. Ya no digo una muerte prematura, ¿vale? Pero se nos presenta una enfermedad grave por no haber querido oír todo eso que nuestro cuerpo nos estaba diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Esta es la posición del estatus inmunológico, ¿no? La posición que mantenemos en el presente depende de un montón de factores que luego voy a hacer un pequeño repaso, pero muy por encima, porque el seminario no consiste en ello.
Pero lo habitual, como os he dicho, no es estar nunca en un punto fijo, ¿no? Lo ideal, ¿no? Lo normal, perdón, es encontrarse en un continuo que va fluctuando hacia la parte derecha, que sería el 100% de la salud, y hacia la parte izquierda, que sería pues, un porcentaje mucho menor de la salud, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en el momento presente pues en un 60%, por poner un ejemplo, y automáticamente nos llegan las vacaciones y encima hemos tenido la suerte de que nuestro jefe nos ha pagado una paga extra, ¿no? Con lo cual podemos dedicar el 100% de ese tiempo a cuidarnos, ¿no? Automáticamente de ese 60%, pues vas a aumentar al 70, al 80, al 90%, ¿no? En cambio, si en ese 60% viene una temporada de una mayor carga de trabajo, fallece algún familiar cercano con todo lo que conlleva realizar un duelo, te contaminas con cualquier tipo de tóxico o cualquier tipo de historias, llegan las navidades, comes más de la cuenta, bebes más de la cuenta, automáticamente te vas un poco más hacia la izquierda. Eso es lo que quiero que entendáis. Mantener, ¿no? Controlar eso es difícil, simplemente debemos de tener en cuenta cuáles son los factores que nos acercan a un lado y cuáles son los factores que nos acercan al otro para tratar siempre de estar lo más cercano posible al 100%, aunque ya os digo que estar en el 100% es imposible y sobre todo mantenerlo. Y la base para mejorar el estatus inmunológico para mí es el estilo de vida, ¿vale? No voy a entrar en demasiados detalles sobre el estilo de vida, ¿vale? Pero ya os digo que es la base para poder mejorar el estatus inmunológico. Luego también os daré algunas suplementaciones que pueden ayudar a mejorar el estatus inmunológico. Lo primero que tenéis, lo que quiero que tengáis claro es que el estatus inmunológico cuesta mucho de mejorar, requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo, ¿vale? Y no es fácil de mejorar el estatus inmunológico. Y lo digo por experiencia, ¿vale? Aquí donde me veis ahora, podéis ver que, bueno, tengo un aspecto saludable dentro de lo que cabe, ¿no? Después de llevar 21 años trasplantado, pero no siempre fue así. Yo cuando tenía, ahora tengo 38 años, pues cuando tenía 24 años yo pesaba 100 kilos y tomaba casi 60 pastillas al día. Actualmente, con 38 años, bueno, pues peso 65 kilos y únicamente tomo los inmunosupresores que son indispensables. Pero el resto no, del resto de medicamentos ya no tomo. Con lo cual, el cambio ese que yo hice de los 24 años hasta ahora son años para mejorar el estatus inmunológico, ¿no? Años de ir introduciendo cambios en el estilo de vida, de ir introduciendo suplementaciones y de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Los factores que intervienen en el estatus inmunológico a nivel general, sin meterme en profundidad porque no lo voy a hacer, bueno, pues ahí los tenéis muy por encima, ¿no? Genéticos, ambientales, psicológicos, nutricionales, físicos, sociales, y se podía alargar muchísimo más, pero bueno, simplemente es lo que quiero que entendáis es el concepto anterior, ¿no? Si nosotros tenemos un estatus inmunológico X, si por ejemplo nos trasladamos de residencia y nos vamos a vivir a un lugar, por ejemplo, vivimos en una zona rural y nos vamos a vivir a una ciudad que habitualmente está más contaminada, la contaminación esa ambiental va a hacer que nuestro sistema inmunológico, nuestro estatus inmunológico disminuya, ¿no? Si nos estresamos, también nuestro estatus inmunológico disminuye. Si estamos contentos, si estamos motivados, si hay dopamina, nuestro estatus inmunológico mejora, ¿no? Nutricional, si comemos de forma saludable, sin explicar ahora mismo lo que es saludable, ¿no? Nuestro estatus inmunológico pues mejorará. Si empezamos a alimentarnos de comida basura, si empezamos a beber Coca-Cola, si empezamos a beber alcohol, nuestro estatus inmunológico bajará. Si hacemos deporte y hacemos deporte sobre todo adaptado a nosotros, a lo que podemos hacer, nuestro estatus inmunológico mejorará. Si no hacemos deporte o hacemos un deporte inadecuado para nuestras condiciones, nuestro estatus inmunológico empeorará, ¿vale? Y los factores sociales, ¿no? Si sentimos que tenemos un apoyo social de verdad, si nos sentimos respaldados por nuestra familia, por nuestro entorno, en todos esos proyectos, si sentimos que realmente el mundo nos acompaña, nuestro sistema inmunológico va a mejorar. En cambio, si nos sentimos aislados, si nos sentimos rechazados, si sentimos que nadie nos quiere, nuestro sistema inmunológico va a bajar.
Este es un ejemplo, ¿vale? Este gráfico para mí es muy explicativo sobre lo que podría hacer una respuesta inmune adaptativa o una respuesta inmune desadaptativa, ¿no? Al final, está claro que, como os he dicho, frente a una infección, por ejemplo, que es el caso que explica este gráfico, por un lado, tenemos la agresividad del patógeno, o un patógeno más agresivo, pues obviamente el desenlace va a ser peor, ¿no? Pero tenemos también, por otra parte, el estatus inmunológico. A mejor estatus inmunológico, el patógeno menos va a poder hacer, ¿no? Es buscar un poco el equilibrio en esa parte. Si nosotros, la respuesta inmunológica normal, la sana, mejor dicho, sería cuando se produce una infección, mi sistema inmune, sobre todo el sistema inmune innato, reconoce los patrones de daño, en este caso los patrones moleculares de patógenos, ¿no? Los PAMs. Entonces, arma una respuesta que es única, contundente, y que abarca todo el sistema inmunológico para tratar de rechazar esa amenaza. En el momento en el que el sistema inmunológico ha rechazado esa amenaza, volvemos a la homeostasis, ¿no? Y, bueno, en teoría, el huésped sobrevive. ¿Qué ocurre cuando se presenta un patógeno muy virulento o un patógeno menos virulento, pero que nos pilla con un estatus inmunológico muy bajo? Se produce una respuesta inmunológica desadaptativa. Nos infecta un patógeno, se produce una evasión inmune. Una evasión inmune significa que nuestro sistema inmune puede fallar en un montón de mecanismos, puede que no reconozca el patógeno, puede que lo reconozca a media, puede que no sepa orquestar esa respuesta única y contundente, puede que no sepa cómo unir todos los mecanismos del sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo para poder hacer frente a ese patógeno, y se produce en cambio una respuesta débil y dispersa, ¿vale? Con lo cual se produce una respuesta inapropiada de mi sistema inmunológico que, bueno, muchas veces puede terminar en una tormenta de citoquinas y el huésped, pues, al final, en este caso, lo que quiero que entendáis es que lo que mata al huésped no es el patógeno, sino la mala reacción del sistema inmunológico, la reacción desadaptativa del sistema inmunológico. Siguiendo la misma línea, ¿no? Aquí tenéis un caso de que podía hacer crear una reacción desadaptativa, ¿no? Que es la inflamación de bajo grado. Hay muchas más, ¿no? La resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, bueno, muchas entidades que pueden hacer que la obesidad, la pérdida de sueño, la pérdida de calidad del sueño, que pueden hacer que se produzca una respuesta desadaptativa del sistema inmunológico. Pero lo que aquí quiero que veáis es lo siguiente. La inflamación clásica o la respuesta clásica del sistema inmunológico ante una infección o ante una lesión es una respuesta, como ponéis, fuerte. Es una respuesta corta, ¿vale? Y es una respuesta inflamatoria dura, ¿vale? Y resuelve la inflamación, resuelve la enfermedad, sea la que sea un patógeno o sea un daño, ¿no? En cambio, si no hemos sabido cuidar de nuestro sistema inmunológico, principalmente con el estilo de vida, ¿no? Nutrición, sedentarismo, estrés, falta de sueño, etcétera, etcétera, se produce una reacción pequeña, muy alargada en el tiempo, esa respuesta inflamatoria, ¿no? Lo que os he dicho, una respuesta débil pero dispersa, que lo que hace es que la enfermedad se mantenga o incluso explote aquello, ¿no? Bueno, sabéis que es uno de los principios de las enfermedades autoinmunes, ¿no? El hecho de que cuando se inicia la respuesta inflamatoria no haya un final, se mantenga siempre una respuesta inmunológica activada, que lo que hace es crear un daño en el tejido, ¿vale? Y crear enfermedades autoinmunes. ¿En qué consiste la respuesta inmunológica? Fijaros, la respuesta inmunológica, cuando yo soy infectado por un patógeno, se produce a la vez una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiinflamatoria que van a la vez. Como podéis ver, una parte la lleva el sistema inmune innato y una parte la lleva el sistema inmune adaptativo.
Aunque para explicarlo habitualmente nos digan que primero se producen pues, los patrones moleculares de patógenos, los PAM, luego se activan los macrófagos, monocitos, leucocitos y luego ya los linfocitos, realmente no es así. Se produce todo a la vez en una respuesta de un sistema inmune fuerte y potente, robusto. Lo que se hace es, ¿veis? Son las flechas más gorditas, ¿no? Lo que se hace es una respuesta de ambos a la vez, que lo que hacen es aniquilar la amenaza y devolver el cuerpo a la homeostasis. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, como es mi caso, estoy ligeramente inmunosuprimido por el tema de los inmunosupresores, porque yo tomo inmunosupresores, pero mi estatus inmunológico es bueno, ¿vale? Quiero dejar esto claro. Yo realmente el estilo de vida lo llevo a rajatabla, pero bueno, tomo inmunosupresores por el trasplante renal, con lo cual mi sistema inmunológico está ligeramente debilitado y no tiene la misma capacidad de respuesta que tiene el sistema inmunológico de una persona que no toma inmunosupresores y que además tiene un estatus inmunológico bueno. Con lo cual, lo que ocurre es que esa respuesta se alarga en el tiempo. ¿Veis? Como podéis ver, son las siguientes flechitas que hacen que sí, yo termino volviendo a la homeostasis, pero si, por ejemplo, una gripe en una persona normal son 2 días con 38 de fiebre, en mi caso estamos hablando de 5 o 6 días con 37,5 y encontrándome también pues, de una forma griposo, ¿no? Enfermo, ¿no? La conducta típica de enfermo. Y luego ya tenemos las respuestas maladaptativas, que como os he dicho, no es el patógeno el que mata a la persona, dependiendo de patógeno, sino que es la respuesta inmunológica, la mala respuesta inmunológica la que termina matando al patógeno, ¿no? Si se produce un exceso digamos, de sistema inmune innato, ¿no? Se produce la famosa tormenta de citoquinas, que ahora todo el mundo sabe de tormenta de citoquinas desde que lo están diciendo los medios de comunicación que ocurre en el COVID, o te puede llevar a una inmunosupresión porque, o puedes, perdón, te puede llevar a la muerte por una inmunosupresión porque el sistema inmune adaptativo no es capaz de tomar el mando de esa respuesta. Empiezo ya a hablar de la ozonoterapia, ¿vale? Creo que acabo de dejar claro cómo debe de ser el estatus inmunológico, la base del estatus inmunológico y cómo debe de ser la respuesta inmunológica, que debe de ser robusta, potente, unida, todos a la vez, perdón, y bueno, tiene que devolver la homeostasis. De esto ya ha hablado un poco el doctor Freddy, ¿no? Pero bueno, la ozonoterapia es la aplicación de... Sí, no lo veo bien. Vale, perdón. Es la aplicación de ozono médico con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos por sus efectos antisépticos, que es para mí lo que yo más utilizo. Es uno de los más potentes germicidas actuando frente a hongos, bacterias y virus. Analgésico, además tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios y modulando el sistema inmunológico. También mejora la oxigenación periférica y la de los tejidos debido a la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina. Hay muchos tipos de aplicación de ozono, ¿no? La vía endovenosa, automonoterapia mayor, que luego hablará el doctor Cuadra sobre ello. La vía local, ¿no? Con aceite cutáneo, la micropunción y el que a mí más me gusta, que es el aceite ozonizado microencapsulado, que Key Biological y Active Ozone tienen con el nombre de Active Ozone Advanced Pro. ¿Por qué me gusta tanto esta aplicación? Pues aquí tenéis todas las ventajas que puede proporcionar la aplicación en ampollas, ¿no? Tiene la misma efectividad que otros métodos de administración, no es invasivo. Yo que he pasado pues durante meses por la diálisis, ¿no? Aunque la hemoterapia mayor sea muchas veces a la única a la que pueden recurrir algunas personas, pero yo que he estado en diálisis, por ejemplo, a mí no me gusta ver mi sangre pasar por una máquina. Si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Quiero seguir vivo, ¿no? Quiero vivir. Pero realmente no me gusta que me pinchen, que saquen la sangre, que la ozonicen y que luego la vuelvan a poner. Y hablo a nivel particular, ¿no?
Además, hay otros métodos, ¿no? Como es, que yo no he probado, como es la vía rectal o la vía vaginal, ¿no? Que, bajo mi punto de vista, generan un estrés a la persona que se evita con esto, ¿no? No es doloroso, simplemente es una ampolla que se bebe, no genera estrés emocional, que es lo que os comentaba antes. Se puede administrar por parte del paciente, con lo cual no hay desplazamiento ni pérdida de tiempo, no me tengo que desplazar a un centro médico, estar allí, pues no sé, 3/4 de hora, 1 hora, mientras me practican la terapia, etcétera, etcétera, sino que el paciente puede seguir con su vida diaria sin problema, porque es una ampolla que se toma en ayunas, bueno, una ampolla que se toma en ayunas, se pueden tomar más, luego os hablaré de ello, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y es económico comparado a otras aplicaciones de ozono. Bueno, los mecanismos de acción ya los ha explicado el doctor Freddy, simplemente, como aquí tenéis remarcado en color azul, el efecto germicida, que es del que yo voy a hablar ahora. Y para empezar, bueno, tenemos efecto germicida en bacterias, virus, hongos y parásitos. Y para empezar, voy a empezar a hablar de las bacterias, ¿no? De las aplicaciones del aceite ozonizado en bacterias. Bueno, ya sabéis que el principal problema de las infecciones bacterianas es que, bueno, llevamos muchos años utilizando antibióticos, cada vez esas bacterias son más resistentes y cuesta más de matarlas. Además, sabéis que los tratamientos antibióticos no son inocuos y el hecho de que no sean inocuos, bueno, pues genera una serie de efectos secundarios importantes, sobre todo a nivel intestinal, que bueno, luego pueden repercutir, como sabéis, en el resto del cuerpo, por diferentes ejes intestino-cerebro, ejes intestino-riñón, eje intestino-pulmón, etcétera, etcétera. Y, bueno, se tiene que reducir al máximo, ¿no? El uso de antibióticos. Y justamente os lo está diciendo una persona que ha hecho tratamientos antibióticos por un tubo. Yo de pequeño no recuerdo la cantidad de antibióticos que tomaba, pero con 24 o 25 años yo podía hacer 5 o 6 tandas de antibiótico al año y 1 o 2 veces ingresos hospitalarios por infecciones principalmente de orina. Además, bueno, la OMS también advierte del riesgo de inmunidad frente a los medicamentos, ¿no? A algunos antibióticos, porque parece ser que ya hay bacterias que se están volviendo muy, 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 muy fuertes frente a estos medicamentos. Y, por otro lado, tenemos otro factor añadido, que es que las personas, bueno, aparte de que hay médicos que hacen un uso irresponsable de los antibióticos, los particulares también hacen un uso inadecuado de los antibióticos y, bueno, nos puede llevar a un montón de problemas. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a hablar ya a empezar a hablar de aplicaciones de la ozonoterapia en bacterias. Bueno, aquí tenéis un estudio que para mí es muy bonito, del año 2018. Los cubanos van por delante en algunas cosas y en esta es una de ellas. Para enfermos. Pilar. 35 asesores para un tipo. Vale, he cerrado ya el micrófono de Pilar Andreu. Sigo. Como os decía, los cubanos van muy por delante y, bueno, esto es una muestra de ellos. Como podéis ver, se hizo in vitro una aplicación de ozonoterapia en diferentes patógenos, ¿no? Como puede ser el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, la Salmonella, la Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? O el Enterococcus fecalis. Como podéis ver, la línea de arriba de cada gráfica, obviamente, es la viabilidad del patógeno cuando no se hizo ningún tratamiento y luego dependiendo del tiempo de exposición que se hizo al ozono. Como podéis ver, poco a poco, a mayor exposición al ozono, mejores resultados. Y aquí ya empezamos con estudios, ¿vale?, de aplicación de ozono en diferentes patologías. En esta patología, bueno, a mí os la pongo porque me gusta, ¿no?
es la ozonoterapia aplicada en la inflamación renal y en la fibrosis. Es un modelo de pielonefritis en rata, porque obviamente en humanos no nos dejarían investigar, como es lógico, en el cual se hicieron 4 grupos, un grupo control, un grupo con únicamente antibióticos, que se les dio ciprofloxacino después de inocularlas con la E. coli, un grupo solo de ozonoterapia y un grupo que era el ciprofloxacino más la ozonoterapia. Los resultados que arrojó ese estudio fueron que en el grupo control, bueno, hubo una presencia de disfunción glomerular y tubular y un aumento del estrés oxidativo. Cuando se aplicó o bien antibióticos o bien la ozonoterapia, hubo una mejora de la disfunción renal y el estatus antioxidante, pero cuando se usaron antibióticos más ozonoterapia, hubo una mejora mayor que ambas terapias por separado. Este es el mensaje que yo siempre quiero mandar. El ozono sí, claro que sí, pero acompañado, dependiendo de cada uno de las herramientas que utilice. Este es un estudio, bueno, este es un caso muy chulo, perdón, de un paciente nuestro de la Clínica Alejandro Sanz en Valencia. Es un paciente trasplantado de riñón, un paciente de 53 años, que tenía infecciones recurrentes cada 2-3 meses de orina por Staphylococcus epidermidis, ¿vale? El Staphylococcus epidermidis, para quien no lo conozca, es una bacteria que habitualmente se pega en superficies sintéticas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso es un catéter doble J post-trasplante, pero también se suele alojar en las prótesis, por ejemplo, de rodilla o de cadera. Bueno, se le hacía un cambio regular una vez al año de las infecciones del catéter doble J, pero seguían las infecciones, ¿no? Entonces, desde julio de 2019 se le pone en tratamiento para esas infecciones de orina, y el tratamiento consistió en una ampolla de azonol-día, manosa, arándano rojo, vitamina C, que eran 2 gramos al día al principio y luego pasamos a 1, y vitamina D, que nosotros solemos trabajar con unidades de 4.000, 5.000 unidades internacionales al día, ¿no? 9 meses después no hubo ninguna reinfección, hubo un ingreso para realizar el recambio del catéter doble J, pero incluso la recuperación por cirugía fue muchísimo mejor y fue muchísimo más rápida que en anteriores casos. A mí es un caso que me encanta. Pasamos a virus, que creo que es una de las cosas que más os va a gustar. Otro problema que tenemos con los virus, ¿no? Es lo mismo que ocurre con las bacterias, que se vuelven resistentes. Y además los antivirales, perdón, tienen efectos tóxicos a largo plazo, con lo cual buscar reducir al máximo la cantidad de antivirales y apoyarlo con estilo de vida para tratar de mejorar el estatus inmunológico, más suplementación, más ozonoterapia, hace que los tratamientos tengan éxito y podamos reducir esa toxicidad a niveles mínimos. Fijaros en este estudio también que se hizo en Cuba sobre un caso de una persona con SIDA. Este estudio es fabuloso, ¿no? Un paciente con un VIH que presenta fatiga, síndrome de malabsorción intestinal, polineuropatía, anemia, niveles elevados en sangre de glucosa, creatinina y tiempo de protrombina. Estaba tratado con triple terapia antirretroviral. Vamos, el pobre hombre estaba hecho una cataplasma, ¿no? Se hizo un tratamiento durante 3 meses con ozonoterapia, interferón, factor de transferencia y eritropoyetina recombinante. Lo que os digo siempre, hay que buscar un pack. Y fijaros en la analítica que hay arriba, la carga viral al inicio del tratamiento era de 2.400.000 bichitos por mililitro, y al final del tratamiento era de 1.700 bichitos por mililitro. Vamos, espectacular. Sinceramente, los resultados son espectaculares. También podemos ver como las líneas CD4, ¿no? Los linfocitos CD4, que suelen ser los más dañados en el SIDA, también habían aumentado.
Y también podemos ver cómo habían aumentado los leucocitos y los linfocitos. O sea que el sistema inmunológico estaba respondiendo. Al paciente le desapareció la fatiga, las diarreas, la deshidratación y la anemia y aumentó 8 kilos. Vosotros sabéis lo que cuesta que una persona con esta patología aumente 8 kilos de peso y la garantía que ello supone a nivel de salud. Se normalizaron los valores sanguíneos de glucosa, creatinina y el tiempo de protrombina. Bueno, podéis hacer un pantallazo, luego podéis buscar este estudio porque para mí es muy interesante. Para mí una de las mayores aplicaciones que tiene la ozonoterapia es con virus oncogénicos, ¿no? Yo como persona trasplantada, ¿no? Al tomar inmunosupresores, como sabéis, las personas que estamos trasplantadas y tomamos inmunosupresores teníamos un riesgo mayor de padecer, por un lado, infecciones y por otro lado, de padecer cánceres secundarios a infecciones latentes o a virus oncogénicos, ¿no? Aquí os he puesto el ejemplo de algunos de ellos, ¿no? Como es el virus Epstein-Barr, el herpes virus humano, el papilomavirus humano, con todos los cánceres que no quiero ni leerlos, el virus de la hepatitis B y C y el poliomavirus de las células de Merkel. Una de las enfermedades más presentes en personas con trasplantes, la enfermedad linfoproliferativa, secundaria a infección latente del virus Epstein-Barr, ¿no? Como sabéis, el virus Epstein-Barr es un virus que es mucho más listo que nuestro sistema inmunológico y lo que va creando son, como podéis ver en el gráfico, repeticiones de fases líticas, fases latentes, junto con inflamaciones, ¿no? El virus Epstein-Barr es un virus que contamina, que vive, perdón, en los linfocitos B. Entonces aprovecha la multiplicación de los linfocitos B para multiplicarse él, con lo cual acaba destruyendo el sistema inmunológico del huésped, ¿no? Bueno, está detrás, como sabéis, el virus Epstein-Barr del linfoma, por ejemplo, de No-Hodgkin y un montón de cánceres que realmente son muy frecuentes o son frecuentes en personas con trasplantes que toman inmunosupresión. Y, bueno, como podéis ver también, el problema del virus Epstein-Barr es que, si podéis ver y contar los escalones, ¿no? Empieza por una deficiencia de la línea TCD8, luego hay una infección primaria que a veces se localiza o a veces no, es decir, podemos pasar perfectamente por una fiebre de pequeños, pero ni siquiera saber que es por el virus Epstein-Barr. Podemos tener problemas de garganta y decir que tenemos una gripe, o una faringitis y realmente tenemos el virus Epstein-Barr. Hay un decrecimiento, sigue disminuyendo aún más los linfocitos TCD8 porque están tomando el control el virus Epstein-Barr. Y luego ya se produce una infección en un órgano que puede provocar una disfunción orgánica, pero la medicina seguirá viendo la disfunción orgánica, pero seguirá sin ver el virus Epstein-Barr. Por último, bueno, hay una expansión clonal y es posible que a partir de aquí, sobre todo a partir de la infección en el órgano diana, es posible que si tenemos un médico o unos profesionales sanitarios avispados, ya puedan empezar a ver o a localizar el virus Epstein-Barr. Pero como podéis ver, nos llevamos ya 4 escalones que pueden ser perfectamente 30 años de nuestra vida con el virus Epstein-Barr dentro de nuestro cuerpo y nosotros no nos hemos ni enterado. Y también hay que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el virus Epstein-Barr también está detrás de muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí que es verdad que hay una genética autoinmune, ¿vale? Sí que es verdad que hay unos anticuerpos autoinmunes, pero al final el virus Epstein-Barr es la clave que hace que se activen, por ejemplo, esos genes y que se activen las enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad, la cardiomiopatía dilatadora idiopática, ¿no? A nivel del corazón, la cirrosis biliar primaria a nivel hepático, bueno, o la enfermedad de Crohn. No todo son los inicios de la autoinmunidad y no todo se debe al gluten o a otras circunstancias, ¿no? O sea, cada vez que veamos este tipo de personas,
por favor, empezamos ya a meternos en la cabeza virus, 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 Epstein-Barr o otro tipo de virus, pero virus, 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 y tenemos que ir a buscar virus y tenemos que saber, como ahora veremos, que la ozonoterapia es una herramienta muy, muy buena para este tipo de patologías. Estoy abriendo el campo, ¿no?, para que veáis en qué patologías la ozonoterapia es muy efectiva. Otras enfermedades autoinmunes que también tienen aplicación la ozonoterapia, ¿no? La anemia hemolítica, anemia perniciosa, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, psoriasis, tiroiditis de Hashimoto, etcétera. Estudios con ozonoterapia. Bueno, este estudio es con autohemoterapia mayor, pero a mí me gusta muchísimo. Luego os daré, no os preocupéis, os voy a enseñar casos clínicos de infecciones víricas, casos clínicos que hemos resuelto en la clínica con las ampollas de ozono, pero es que este estudio me gusta muchísimo, ¿no? Que es la ozonoterapia aplicada en pacientes con hepatitis C, ¿no? Como podéis ver, la autohemoterapia mayor aplicada durante 6 semanas disminuyó la carga viral en un 91,67% de los casos. Si se aplicara durante 24 semanas, llegamos al 95% de los casos. O sea, espectacular. Insisto, lo que voy a decir ahora, siempre acompañado de otros tratamientos del tipo que sean, de lo que tú manejes en este momento, y tenéis que tener en cuenta que es inocuo, sin efectos secundarios y no tóxico. Acordaros de estas tres porque para mí es importantísimo. Otro estudio aplicado en papiloma humano, ¿no? En el virus del papiloma humano. Se recogió una muestra de 25 pacientes tratadas con ozonoterapia entre 3 y 6 meses con terapia complementaria, ¿no? No recuerdo ahora cuál era la terapia complementaria, pero creo que era probióticos vaginales, vitamina C. Tendría que volver a ver el estudio, he hecho el fallo aquí de no ponerlo, ¿no? Pero se concluye, ¿no?, que existe una correlación positiva entre el tratamiento con ozonoterapia, y la remisión del proceso infeccioso y cambios estructurales en el cuello uterino. O sea, que el cuello uterino mejoró. Podéis hacer un pantallazo y podéis perfectamente leer este estudio porque es una auténtica pasada. Otro estudio con el virus del papiloma humano, ¿no? En este caso se tomó una muestra de 30 pacientes, ¿vale? A un grupo se le aplicó ozonoterapia, más terapia integradora, ¿no?, en la cual pues, se puso en microinmunoterapia oral, glutatión, vitamina C, selenio, zinc por vía intravenosa. Además, el otro grupo, era el grupo ozono que fue tratado únicamente con ozono, ¿no? Las pacientes del grupo tratado con ozono más terapia integradora, lo que yo siempre promuevo, la integración de todas las terapias, presentaron grandes ventajas comparadas con el grupo tratado solo con ozono. Después de 3 meses de concluir la terapia. Después de 3 meses de concluir la terapia, fijaros, en el grupo de ozono más terapia integradora se recuperaron 16 de 20 totalmente asintomáticas y sin problemas. Con el grupo tratado únicamente con ozono, 6 de 10. En un grupo fue el 80% y en otro grupo fue el 60%. Yo insisto, si aparte de esa terapia integradora haces cambios en el estilo de vida, estoy seguro que de ese 80% te vas a parar al 95%, siempre hay algún no respondedor, y en el grupo de ozono de ese 60 automáticamente aumentas al 70-80%. En una insuficiencia, se nos presentó en clínica un caso de una insuficiencia renal por causa vírica, ¿no? En mayo de 2019 se nos presentó un paciente de 36 años sin antecedentes, lo pongo así entre comillas, sin antecedentes, con una insuficiencia renal de progresión rápida, diagnosticado ya con una insuficiencia renal de progresión rápida, glomerulonefritis primaria, hipertensión secundaria y estaba en tratamiento hospitalario con amlodipino, olmartán y furosemida, ¿vale? Al hacerle
primera visita, perdón, eso fue en mayo, perdón, fue la visita en el hospital, perdón, y en septiembre fue la primera visita que hizo con nosotros, ¿no? En la anamnesis nos dimos cuenta que había habido un empeoramiento de la función renal justo después de un tratamiento con ibuprofeno. Entonces, achacamos el decaimiento de la función renal a la toma de ibuprofeno, ¿no? Llegó con esta analítica, una urea de 126 y una creatinina en 268. Le promovimos el cambio de estilo de vida y le dimos este tratamiento para mejorar el eje intestino-riñón. Glutamina, probióticos, vitamina D, melatonina y enzimas digestivas, ¿vale? En noviembre de 2019 hicimos la segunda visita y había empeorado un montón. La urea se nos plantó con una urea de 229 y una creatinina en 363. A partir de ahí fue cuando ya le pedí una analítica de virus y metales pesados. No la solía pedir al principio, ahora ya lo hago, ¿no? Porque es una analítica que es cara, que vale dinero y, bueno, pues no se la pido a todo el mundo, pero bueno, ahora ya intento pedirla más porque me asegura, ¿no?, la diana terapéutica. Bueno, 2 semanas después, en diciembre de 2019, nos llega con estos resultados, ¿no? Una homocisteína en 21,8, o sea, una inflamación brutal, y unos anticuerpos positivos para Epstein-Barr, pero principalmente para citomegalovirus y herpes simple. Todo esto vino porque cuando hizo la anterior visita en noviembre de 2019, cuando terminamos, ¿no?, yo me fui a casa, estuve delante del ordenador buscando estudios porque realmente necesitaba encontrar más soluciones, ¿no? Y encontré un estudio que no lo he encontrado, pero que os prometo que lo voy a buscar y lo voy a volver a publicar, en el cual se relacionaba la toma de ibuprofeno con reactivaciones por citomegalovirus, ¿no? Entonces, eso me encendió la luz, ¿no? Se me encendió la perillita esa que llevo dentro y solicité por eso la analítica. Se encontraron también niveles elevados de mercurio y arsénico. Entonces, el tratamiento que hicimos fue durante 10 días en ozonoterapia, ampollas de ozono, lo que hicimos fue durante 10 días 3 ampollas, una por la mañana, una a mediodía y una por la noche, siempre en ayunas, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, unos 15 minutos antes. Después, durante 2 semanas, durante 15 días, correcto, 2 ampollas al día y el resto 1 hasta la siguiente analítica que tenía en el hospital. L-lisina, 500 miligramos, vitamina C, 3 gramos al día vía oral, vitamina B y un depurativo hepático. Esto fue lo que ocurrió en enero de este año, de 2020. Se nos presentó con una urea de 137 y una creatinina de 267. Habíamos conseguido revertir el pico ese que había tenido, ¿no? Y mantuvimos el tratamiento con ozono, una ampolla diaria, vitamina B y un depurativo hepático. En marzo, bueno, pues podéis ver aquí la creatinina, la analítica, perdón, la urea en 111 y una creatinina en 223. O sea, muy bueno. Y luego este señor no es paciente, ¿vale? Os cuento, este señor es una persona que nos sigue en redes sociales, entonces cuando publicamos algún estudio sobre ozono, nos preguntó y bueno, a partir de ahí, pues compró ozono, ampollas en ozono, ¿vale? Con lo cual el único cambio que introdujo en su estilo de vida fue introducir una ampolla diaria de ozono, ¿vale? Es un señor que es portador del VIH, ¿no? Desde hace 15 años, actualmente está con triple terapia antirretroviral, obviamente percibe sensación de fatiga, pero por lo demás parece que está en buen estado. Se introduce la ozonoterapia 1 al día y tras 2 meses de tratamiento se observa que los linfocitos TCD4 están en 1100 cuando desde hace más de 5 años están en valores de 500-700. O sea, fijaros en la mejoría. Solamente os puedo aportar esta porque son las analíticas que se hacen en la Seguridad Social, ¿no? Entonces, solamente os puedo aportar ese dato. Pero para mí es muy gráfico porque realmente el único cambio que introdujo
fue las ampollas de ozono. Y también, bueno, reportó una mejora en la sensación de fatiga. Espero que os esté gustando todo lo que estoy diciendo. Me falta poco ya. Hablamos de hongos, ¿vale? Directamente voy a hablaros de un estudio de aplicación en hongos, ¿vale? Un tratamiento con ozonoterapia en una vulvovaginitis recurrente por cándida. Se hizo un tratamiento con ozonoterapia durante 3 meses. Se utilizaba además aceite ozonizado de uso externo. Se hizo después una repoblación de la microbiota vaginal con óvulos de la cepa Lactobacillus y una repoblación intestinal también vía oral con la cepa Lactobacillus también, ¿no? Los resultados, ¿vale? Este estudio se hizo con 25 mujeres, ¿vale? Es que no lo he puesto, pero bueno. El 85% de esas 25 mujeres respondió al tratamiento, el 10% se mantuvieron asintomáticas al menos durante un año y el 5% no respondió al tratamiento. Y este es un caso que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestra clínica, ¿no? Es un pie de atleta, un paciente de 32 años con pie de atleta crónico desde hace más de un año, ¿no? Es futbolista semiprofesional, con lo cual pues, hay mucho sudor, y las botas, sabéis que todas suelen ser muy sintéticas, antes se hacían de piel, muchas de piel de canguro, por desgracia, de animal, pero ahora son todas muy sintéticas y realmente el pie va ahí muy encerrado, ¿no? Muy hermético. Dice realizar las medidas de higiene correcta porque ya venía de otro profesional y que ha utilizado diferentes tratamientos tópicos sin resultados óptimos, ¿no? Entonces se le hizo una anamnesis, se le cambió el estilo de vida, una alimentación low carb, ¿no? Como sabéis, una alimentación baja en azúcares, deja de alimentar a las cándidas, ¿no? Maximizar las medidas higiénicas, que él ya lo estaba haciendo. El aceite ozonizado vía tópica, ¿vale? Por fuera, externo, que no es el de ampollas, es otro, 2 veces al día más cada vez que fuera a la ducha, después de la ducha, y además se le dio un tratamiento para mejorar el estatus inmunológico con vitamina D, probióticos, glutamina y melatonina por la noche antes de dormir. El resultado fue que un pie de atleta de más de un año de evolución en 20 días tuvo una remisión completa. De parásitos, simplemente os voy a citar un estudio porque yo no tengo experiencia a nivel clínico con parásitos, ¿no? Pero bueno, este estudio se hizo con la Giardia, se utilizó un aceite ozonizado obviamente vía interna, que como podéis ver tenía una peroxidación de 500 peróxidos. Los peróxidos, ¿vale? Es la medida, digamos, de ozonización del aceite. A más peróxidos va más ozonizado, ¿vale? Y es más potente su actividad, ¿vale? Este se hizo con 500 peróxidos, pero el que utilizamos en Active Ozone son 1000 peróxidos. Incluso creo que ya se están estudiando fórmulas de más. Luego Juan nos lo dirá, ¿vale? Tuvo una efectividad del 100% la aplicación del aceite ozonizado, ¿vale? Y además, por lo tanto, se demuestra que tiene una función antiparasitaria muy efectiva el aceite ozonizado. Esta es la charla general que os quería dar, ¿vale? He añadido una cosa que creo que además está muy de moda y que muchos de vosotros estabais esperando, que es hablar un poco del aceite en COVID-19. Os voy a hablar un poquito muy breve del COVID-19. Os voy a hablar de cómo mejorar el estatus inmunológico frente al COVID-19. Y finalmente os voy a poner un caso que hemos resuelto en clínica de COVID-19, ¿vale? Para que veáis realmente cómo se aplica la terapia integrativa. Que, bueno, ¿qué es el COVID-19? Si encendemos la tele, pues vemos de todo, ¿no? El COVID-19 es la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Se originó en la región de China de Hubei en diciembre de 2019, cuya ciudad, Wuhan, se considera el epicentro de la pandemia. Ha venido para quedarse, vamos todos a pasar por ella y, bueno, se está diciendo de si puede ser estacional o no, no lo sé.
El tema es que si ha venido para quedarse y vamos a pasar por ella, lo mejor que podemos hacer es mejorar nuestro estatus inmunológico. No me voy a cansar nunca de decir que tenemos que mejorar nuestro estatus inmunológico con estilo de vida y con suplementación, y en el momento en el que tengamos una infección activa por COVID, podemos tratarla con aceites ozonizados y bueno, pues con otro tipo de suplementos que pues nos van a dar garantías de que vayamos a pasar por eso sin problemas. Fijaros, si cuenta de estatus inmunológico, que siempre digo lo mismo y lo repetiré 1.000.000 de veces: tomar inmunosupresores no es lo mismo que estar inmunosuprimido. Yo tomo inmunosupresores, pero yo no estoy inmunosuprimido. Tengo una respuesta más lenta que el resto de las personas, pero sigo teniendo sistema inmunológico, y además un sistema inmunológico fuerte, robusto y potente. He tenido pacientes, ¿vale?, trasplantados que toman inmunosupresores, que han dado positivo por COVID, han pasado por COVID y lo han pasado prácticamente como una persona normal. ¿Qué significa eso? Lo que os he dicho antes. Si las personas sanas y con un buen estatus inmunológico pasan en 3 días con un carraspeo en la garganta y una sensación de malestar, estas personas han pasado por lo mismo, pero una semana, y tal vez la sensación de malestar es un poco peor, pero se pasa. El COVID, ¿vale? Como han repetido un montón de profesionales, de virólogos, es un virus de mierda. Es un virus muy flojo. Es un virus, una mierda de virus. Pero la putada que tiene este virus es que tiene una capacidad de contagio enorme, ¿no? Como podéis ver, comparado con la gripe, que en un cuarto ciclo de contagio ha pasado de 10 personas, ha contagiado a 31, el COVID-19 ha pasado de 10 personas a 192. Y es realmente el gran problema del COVID-19. Pero es un virus de mierda, es un virus flojísimo. Insisto, si conseguimos mantener un buen estatus inmunológico, lo podemos acompañar con una suplementación. En el momento en el que eso llegue, en el que el COVID pueda contagiarnos, lo vamos a pasar sin problemas. Se acumulan una serie de factores de riesgo, ¿no?, como son la edad avanzada. Obviamente, frente a la edad avanzada, ¿no?, la senescencia inmunológica que se produce al cumplir años, poco podemos hacer, ¿no? No nos podemos quitar años del DNI, eso es imposible. Lo que sí que podemos hacer es darle calidad de vida a esos años y darle estatus inmunológico a esos años. No es lo mismo una persona con 70 años sedentaria, con un montón de polipatologías, que una persona con 70 años que hace deporte, que se alimenta de forma saludable, que es feliz, que vive la vida de una forma espectacular, que sigue motivado pese a estar jubilado y que de vez en cuando pues, se toma 2 suplementaciones, ¿no? Además, la condición física también influye mucho. Como podéis ver, el COVID-19, los factores de riesgo del COVID-19 están relacionados a problemas metabólicos, son todos problemas metabólicos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión y un poco más en el sexo masculino. También sabéis que se consideran como factores de riesgo la toma de antihipertensivos IECA y ARA2, ¿vale? Y los antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno, ¿vale? Y parece ser a nivel médico que hay tratamientos, los tratamientos más eficaces probados hasta ahora son la hidroxicloroquina, la ivermectina, que está ahí, y la citromicina. Yo los estudios más, al menos los más potentes que hay ahora, porque aún se están iniciando estas investigaciones, y los profesionales con los que he consultado, médicos que están en primera línea de batalla, médicos internistas, amigos míos, me dicen que parece ser que hidroxicloroquina y acitromicina suelen ser los tratamientos más potentes. La propuesta que yo hago desde el punto de vista de la PNI, ¿no? Mejorar el estatus inmunológico. Como os he dicho, es una infección que ha venido para quedarse y que va a ser recurrente. Por favor,
mejora tu estatus inmunológico y no creas que ahora cuando se levante el confinamiento ha pasado todo, porque el virus va a seguir ahí. Prepárate para el momento en el que el virus pueda contagiarte y pueda atacarte. Con lo cual, céntrate en mejorar tu estatus inmunológico y, como he dicho, eso requiere tiempo, esfuerzo y constancia. Es muy difícil, lo digo en serio, es muy difícil mejorar el estatus inmunológico. Desde el punto de vista de la PNI, promovemos un estilo de vida saludable, un ejercicio regular, adaptado a las necesidades y al estado presente de cada persona, una alimentación a base de alimentos, no de productos, mejorar la calidad del sueño, obviamente, dormir las 8 horas hace que tu sistema inmunológico mejore su respuesta y mejore el estatus inmunológico, reducir el estrés psicoemocional todo lo que podamos, y reducir también la exposición a tóxicos, tabaco, alcohol, plásticos, bisfenol A, cualquier tipo de tóxico, anticonceptivos orales, no sé, cualquier tipo de contaminante y de tóxico hay que reducirlo al máximo para tratar de mejorar el estatus inmunológico. Y ahora os voy a decir simplemente en líneas generales cuáles son los suplementos que pueden aportar energía al sistema inmunológico y que ayuda a mejorar el estado inmunológico, sin entrar en detalles porque estoy ya terminando. Probióticos, N-acetilcisteína, melatonina, EPA-DHA, magnesio, selenio, zinc, cobre, vitamina D, vitamina C, lactoferrina, ozonoterapia, beta-glucanos y quercitina. Insisto, buscar las sinergias. Siempre tenemos que buscar sinergias al máximo. Y por último, suplementos coadyuvantes como tratamientos durante la infección del COVID-19, los que yo os aconsejo. Insisto, coadyuvantes no significa que esto te vaya a salvar. Es posible que si tu estatus inmunológico está muy deteriorado necesites tratamiento médico, con lo cual siempre digo que esto sirve de apoyo a tratamiento médico. Y aquí os hago mi propuesta, que es la ozonoterapia, lactoferrina, manosa, vitamina C y los hongos, reishi, shiitake y maitake. Y justo esto que yo estaba diciendo, como podéis ver, recién salidito del horno, del día 14 de abril, por fin una revista española, ¿no? La Revista Española de Anestesiología y Reanimación reconoce que hay 2 terapias conocidas que podrían ser efectivas como adyuvantes en el paciente crítico. Yo no estoy hablando ni siquiera de críticos, estoy hablando de cualquiera, ¿vale? Pero imaginaros que ya se lo plantean hasta en críticos infectados por COVID-19, que es la ozonoterapia y la vitamina C. Si no habéis leído este estudio, bueno, echarle un ojo. Es una presentación de hipótesis, no es una evidencia científica con un estudio, con un grupo de control y un grupo de tratamiento, pero me alegra que por fin haya médicos en España que se lancen a hacer este tipo de ideas o de apreciaciones o de apreciaciones o de hipótesis. ¿Vale? Y por último, ya termino, el caso de COVID que hemos tratado en una persona de edad avanzada, ¿no? Un paciente de 78 años, hombre, con síntomas leves por COVID. Se hace la prueba, se da positivo y se le envía a casa en cuarentena, ¿no? Y termina contagiando además a la mujer, que tiene 75 años, y a su hija, de 56 años. Los síntomas que el señor declara son picor y dolor de garganta, fiebre de 37,5, pérdida del gusto moderada, dolor generalizado, astenia y adinamia moderada. El tratamiento que se le da es una ampolla de aceite ozonizado al día, en ayunas, 3 gramos de vitamina C al día y 2.200 unidades de vitamina D al día, que ya estaba tomando anteriormente, ¿vale? Se sigue ese tratamiento. La remisión de los síntomas iniciales se produce a los 10 días de empezar con las ampollas. Muchas gracias por estar ahí durante no sé cuánto tiempo ha durado la charla. Sí, me he alargado un poquito más, pero bueno, espero que os haya gustado. Aquí tenéis mi correo, tenéis mi teléfono y me podéis consultar cualquier cosa. Gracias a todos. Tenemos aquí varias preguntas, Juan. Vale. Saber si el aumento de los linfocitos o los leucocitos también
O sea, ¿en qué proporción o en qué relación pueden activarse desde el punto de vista tuyo, de los casos? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Que se incrementan más linfocitos, más leucocitos? ¿Has visto una inercia? Vale, sí, yo lo que veo es que aumenta más linfocitos y leucocitos, como disminuye inflamación, pues tienden a disminuir un poco. Suele ser lo habitual, ¿eh? Suele ser lo habitual que los linfocitos mejoren y los leucocitos disminuyan un poco. Pero también depende, es que esto es muy relativo porque depende en el momento en el que nos llegue el paciente, ¿no? Y depende también de la analítica que presente el paciente en ese momento. No todos responden igual al tratamiento porque parten de puntos distintos. Y además se le hace, como siempre, se les hace un tratamiento integrativo en el cual hay cambios en el estilo de vida, hay otra suplementación y hay ozonoterapia. Yo ya os digo, nunca trato únicamente con ozonoterapia. Este señor que os he puesto del VIH no es paciente mío, es independiente y, bueno, vio una publicación y decidió hacerlo. Pero para mí la clave del éxito siempre es la integración, ¿no? Siempre es la sinergia entre todas las terapias, incluido las que yo no manejo, ¿eh? Ok, mira, otra buena. En los estudios que presentaste, ¿la aplicación fue por autohemo o por aceite oral? Dependiendo. Mis estudios, mis casos prácticos siempre fueron por aceite ozonizado vía oral. Los otros estudios, hay estudios que fueron por autohemoterapia mayor, incluso hay algunos que fueron por vía rectal. Puedes consultarlo luego y ver aplicaciones que tiene la ozonoterapia, ¿vale? Incluso había uno del virus del papiloma humano que fue por vía vaginal también. Pero mis casos personales, que lo que más quería enseñaros, ¿no? Y no es por ego, ¿no? Es porque no hay demasiados estudios con aceites ozonizados, pero yo veo en clínica los resultados que obtenemos todos los días. Otra, mira, ¿qué consecuencias tendría un paciente trasplantado con el COVID-19? Ya que como está inmunodeprimido. Lo de siempre, a ver, lo primero es mejorar el sistema, el estatus inmunológico. Si un paciente trasplantado tiene un buen estatus inmunológico, es decir, ha conseguido con estilo de vida mejorar todo lo que conlleva el trasplante, ¿no? Hiperlipidemia o dislipidemia, hipertensión, o cualquier, es que también depende. No me voy a centrar, yo es que trabajo principalmente con enfermos renales, no me voy a centrar únicamente en enfermos renales, me voy a centrar también en trasplantes, ¿no? Bien sea pulmonar, bien sea cardíaco, hepático, renal, ¿no? Las ventajas son enormes, pero lo primero que tiene que hacer el paciente es tomar conciencia y mejorar su estatus inmunológico con estilo de vida. Y luego, como os he dicho, con algo de suplementación, dependiendo de cuál sea el cuadro que presente ese paciente. Pero tenéis que pensar que normalmente los pacientes trasplantados únicamente por el efecto de los inmunosupresores ya presentan inflamación de bajo grado y resistencia a la insulina, que de hecho ya provoca disfunción inmune e inmunosupresión. Si los inmunosupresores no podemos tocarlos porque obviamente van en contra de la vida del órgano, ¿no? Podemos mejorar su sistema inmunológico disminuyendo la inflamación de bajo grado y disminuyendo la resistencia a la insulina. Si además estamos hablando de un paciente renal, la acumulación de toxinas urémicas también provoca disfunción inmune. Por lo tanto, hacer una alimentación depurada lo más posible y hace también que mejore el estatus inmunológico. Y una cosa que ocurre en pacientes renales que yo estoy cansado de denunciar es que si tú a un paciente renal le quitas las proteínas, el déficit de proteína también provoca un déficit en el estatus inmunológico, provoca una inmunosupresión. Ocurre muchas veces que por querer salvar la función renal nos estamos cargando al huésped y no hay que ser así. Claro. Hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Y también es verdad que hay suplementos muy buenos con aminoácidos. Los aminoácidos no dañan el riñón. Lo que daña el riñón son las proteínas no digeridas que pueden activar el sistema inmunológico a nivel de la membrana renal. Si tú das fórmulas depuradas de aminoácidos, el riñón no sufre y puedes dar una fórmula de aminoácidos para que esta persona no esté en carencia y dar una dieta baja en proteínas de aproximadamente entre 0,5 y 0,8 gramos por kilo de peso.
Ok, ok, genial. La verdad es que el tema del trasplante da para largo. Ya lo hablamos Juanjo y yo alguna vez de hacer un seminario concreto. Él ya los ha hecho, pero hacerlo a través de nuestras redes de K-Biological sobre ozono, trasplante renal y medicina integrativa, como ya hemos hecho uno en Valencia presencial, que funcionó muy bien. Así que, bueno, estar atentos a las redes, mandaros rellenar bien el formulario que os hemos mandado de Google, porque así os podemos informar de los seminarios que vamos a hacer y apuntaros. Mira, aquí hay varias preguntas que están más destinadas a nosotros, al laboratorio. Lo respondo rápido. ¿Existen estudios comparativos entre la vía oral con la sistémica? La vía sistémica, que es la nuestra, la vía oral, que es la nuestra, que es la de suplementación, aunque la sistémica también lo tenemos con los equipos de O3Med, llevamos muchos años comercializando los suplementos. Ahora el Activozone Advanced Pro está dando muy buen resultado, que son las ampollas de ozono oral. Tenemos mucha evidencia clínica. Publicaciones solo tenemos de momento 2. Tendremos más. Una en herpes zóster y tenemos otra con el Activozone Gas 120, que es o con el G120 Pro, que es el producto nuevo, que es para el estómago, para tratamiento de Helicobacter. Entonces, bueno, poco a poco irá habiendo más evidencias de que realmente funciona. Te voy a responder a una pregunta, a ver si la encuentro. Estaba haciéndola antes, incluso cuando aún estaba hablando el doctor Acevedo, ¿vale? De una persona que no recuerdo ahora el nombre, pero recuerdo que me preguntaba por la poliquistosis hepática, ¿no? El tratamiento con ozono en la poliquistosis hepática. Mira, fíjate, yo estoy preparando una ponencia para un congreso, porque no tengo experiencia en poliquistosis hepática, pero sí tengo experiencia en poliquistosis renal. Se ha visto, ¿no?, que el crecimiento de los quistes a nivel renal se produce por un fallo de freno en el mecanismo mTOR, ¿no?, en el receptor de rapamicina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese mTOR no consigue frenarse, los quistes aumentan. Sabéis que uno de los factores por los cuales se activa mTOR y no frena, lo cual produce diferenciación y tumorogénesis, ¿vale?, son los virus. Con lo cual, la toma de ozono en ampollas hace que frene. Yo tengo experiencia con 2 pacientes con poliquistosis renal que hemos conseguido frenar la poliquistosis renal a cero, es decir, frenarla, no digo involucionarla, es decir, la función renal está dañada y ella no se puede hacer nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos conseguido frenarla. De hecho, uno de ellos se iba de cabeza a la diálisis, y porque pasó en menos de un año de una creatinina de 3 a una creatinina de casi 7, y se ha quedado con una creatinina de casi 7 y un filtrado glomerular de 14, que es una lástima, casi un año lleva así, y creo que se va a mantener mucho. Obviamente hemos tenido también que actuar sobre los otros mecanismos que frenan mTOR, ¿vale? Estilo de vida, etcétera. Ya, te dejo paso, Juan. Ok, sí que tiene que empezar el doctor Cuadra, que se ha hecho un poco tarde y aún tiene que hablar él. Vale, me estábamos diciendo que del tema de los estudios, ¿el ozono bebido puede ser antagonista con algún otro medicamento? No. No, a no ser que una persona sea alérgica a la inulina o a la ciclodextrina, que es lo que lleva. No tendría ningún problema. La vía oral de ozono se consiguen los niveles en sangre que el autohemo o la insuflación rectal. Se consiguen los mismos niveles, pero con el tiempo. Tarda un poquito más. Aproximadamente unos 10 días, 12 días, en algunos casos menos. A lo mejor a partir de 7 días se empieza a notar efecto. Hay que tener en cuenta que es una dosis sucesiva de ozono. ¿Ok? Todos los días. Entonces, la autohemo es más como un chute de ozono en el momento. ¿Qué más? Que me preguntabais aquí. ¿Os habéis encontrado pacientes en la toma de ozono que no les sientan bien por la composición de las ampollas? No. Alguna persona protesta por el sabor. Saben como algas, porque sabe a la inulina. No sabe mal, no sabe aceite. Pero bueno, a fresa no sabe. Pero vamos, no... Anticoagulante y Activozone Advanced Pro no hay ningún problema con un medicamento. El aceite ozonizado, ¿cómo se prepara? Se prepara a través de una hiperoxidación química en nuestro laboratorio. Pero ya os digo que todas estas preguntas podéis hacérnoslas por privado, no hay problema. Pacientes oncológicos, las ampollas se pueden tomar con la quimio, no había ningún problema. Y
La formulación garantiza que no se pierdan los pretendidos efectos del aceite ozonizado. Nosotros lo que hacemos es microencapsularlo para que pase la barrera del estómago y entre a través de la vía linfática. Entonces, realmente, el efecto del ozono es muy activo en el organismo.